Crecí escuchando un cuento. Un cuento en el que una pata había tenido patitos, pero como no podía cuidarlos, se los dio a otra pata. Esa fue la historia que mis papás usaron para decirme que aunque nunca estuve en la panza de mi mamá, yo era su hija. Y si bien siempre supe que fui adoptada, en casa no se hablaba del tema. En el pueblo, mis amigas, todos lo sabían, pero no porque yo se los hubiera contado, sino que era como un secreto que la gente conocía, pero que nadie decía en voz alta, excepto para lastimarme. Me acuerdo una vez cuando una compañerita en la primaria, para ganarme una discusión, me dijo: «Cállate vos, que tu mamá no es tu mamá». Tu mamá no es tu mamá. 6 palabras. 6 palabras bastaban para que el mundo se vuelva un lugar muy chiquito. Toda la seguridad que minutos antes tenía desaparecía y me sentía sola. Sí, como mi apellido. Algo tan identitario y tan propio como mi apellido era el recordatorio de lo que yo intentaba olvidar. Así fue pasando el tiempo, sobreviví a la adolescencia y cuando terminé la secundaria me fui a estudiar abogacía a Rosario. Ahí nadie me conocía, tampoco a mis papás, así que no había comentarios, ni referencias ni comparaciones sobre parecidos físicos o el color de piel. Por primera vez, yo sentía que tenía hoja en blanco para contar lo que yo quisiera. Pero entonces apareció Derecho de Familia poniendo sobre la mesa preguntas que parecían hablar de mí. ¿Las adopciones son legales? ¿Cuántos tipos de adopciones existen? ¿Cuál había sido la mía? Aprendí que todas las personas que fuimos adoptadas tenemos derechos reforzados, sobre todo en relación a la identidad. Derecho a conocer nuestro origen biológico y cultural, derecho a mantener contacto con la familia de origen, derecho a no ser discriminados y a partir de los 18 años tenemos derecho a acceder por nuestra propia cuenta al legajo de adopción. A mí todo me resonaba, pero yo no estaba ahí. La ansiedad y la angustia siempre fueron mis compañeras silenciosas. No hacía escándalos, mejor me disociaba. Parecía que no pasaba nada, pero después el cuerpo me pasaba factura y lloraba mares con películas que ni siquiera me parecían tan tristes. Si algún tema en la clase tocaba fibras sensibles, me quedaba callada. Pues en los exámenes me temblaban las manos, se me cerraba el estómago. Más de una vez tuve que tomarme una pastilla para calmar los nervios antes de rendir. La exigencia no era solo académica, era emocional. Yo sentía que tenía que ser la mejor. Hacer valer el esfuerzo que mis papás hacían para bancarme. No podía fallar. Ahí se activó todo lo que había escondido. La ansiedad, el insomnio, las preguntas sin respuestas. Arranqué terapia por estrés académico y tardé 6 meses en contarle a mi psicóloga que había sido adoptada. Y le aclaré: pero esto a mí no me afecta. Yo quería creer que era así, que esto a mí no me afectaba, que todo estaba bien. Fueron muchas las sesiones de terapia hasta poder ponerle nombre a lo que me pasaba de chica. El miedo y la culpa que sentía cada vez que pensaba en preguntar por mis orígenes era tan grande que me reprimía sola. Yo creía que si decía algo podía herir o decepcionar a mis papás. Para mí, ellos habían sido mis salvadores, los que me habían rescatado. Yo, al no saber la historia real, me inventaba cuentos y miraba mucho chiquititas que no ayudaba con el tema de ser huérfano o no tener padres. ¿Cómo iba a traicionarlos preguntando por la otra parte? Mi cabeza de niña creía que preguntando iba a perder el amor de esos papás que eran los únicos que me habían aceptado. No lo sabía entonces, pero ese peso tiene un nombre. Se llama conflicto de lealtades y es un sentimiento muy común en personas adoptadas del que casi no se habla. Yo creía que negándolo no dolía, pero estaba equivocada. El silencio no nos protege y también cuenta una historia. Solo que como no tiene palabras, nos aísla, nos pesa y nos divide por dentro. Hoy puedo decir que hacerse cargo de la verdad duele distinto que ocultarla. Y también debo reconocer que no fui yo la que inició el viaje. Hace 9 años, mi mamá me llamó para que hablemos, y no importa cuántos años tengas, cuando tu mamá te dice tenemos que hablar, sabes que algo pasa. Era marzo del 2016, me sentó en la cama grande, me dijo que había aparecido mi mamá biológica, que le había mandado una carta y que quería conocerme. Y ahí quedó. No volvimos a hablar del tema. Pasaron los días, las semanas,
Nadie decía nada y yo tampoco preguntaba. Pasaron 2 meses de esa conversación y me acuerdo de la fecha porque era 1 de mayo, Día del Trabajador. Yo estaba en mi departamento en Rosario y la llamo a mi mamá como hacía siempre los domingos o feriados antes de arrancar la semana. Y en esa conversación, casi como al pasar, me dice, ¿sabes quién vive en Estados Unidos? ¿Quién? Le respondo. Tu mamá biológica. Y escuché por primera vez su nombre completo. Abrí Facebook, la busqué, le vi la cara y me quedé muda. Literal, sin poder hablar durante una semana. Por primera vez, la pata de los cuentos de mi infancia tenía nombre y apellido. Era una persona real y ya no había forma de seguir ocultándolo. Humanizar a la persona que me había abandonado fue el fuego que quemó todos mis silencios y me permitió llorar todo lo que no había llorado. Tuve la sensación de que el mundo se derrumbaba poco a poco a mi alrededor y yo era como una casa sin cimientos, sin nada de dónde agarrarme. Al final, mi psicóloga tenía razón. Entendí que no puedo saber quién soy ni hacia dónde voy si no sé de dónde vengo. Conocer la verdad no es traicionar a nadie. Nunca se trató de elegir entre una madre o la otra. Era reconocerme entera y poder decir, esta soy yo y quiero saber cómo llego hasta acá. Y ahí empezó el verdadero viaje. Hacia afuera, porque dejé todo, agarré mi mochila y me fui a viajar por el mundo. Y principalmente hacia adentro, porque fue un proceso de enfrentar cada parte de mi historia para hacerla propia. Con sus dolores, con sus silencios, con sus ausencias. Primero en terapia, después en voz alta con amigas, con amigos de amigos, con desconocidos y hoy acá con todos ustedes. Sin embargo, no vine a contarles una historia triste. Vine a contar lo que pasa cuando dejas de tener vergüenza y empezás a tener voz. Porque seguro que no soy la única en esta sala que fue adoptada o criada por personas que no eran sus padres biológicos. Seguro que no soy la única que se sintió diferente y escondió partes de sí misma para encajar o para no incomodar, pensando que si no decía nada, a lo mejor el dolor desaparecía. Les adelanto, y seguro ya lo saben, que no desaparece. La vergüenza solo se disuelve cuando se nombra y el dolor se alivia cuando se comparte. Además, algo hermoso empezó a pasar cuando me animé a hablar. Había otras personas con historias parecidas que también hablaron. Historias que nunca se habían dicho en voz alta. Historias que estaban ahí, esperando ser reconocidas. Porque cuando una persona se anima, otras también respiran. ¿Y vos? ¿Qué parte de tu historia todavía no contaste? ¿Qué verdad está ahí, esperando a que la mires de frente? ¿Qué es eso que todavía no te animás a decir en voz alta? Quizás no sea fácil, quizás te tiemble la voz, quizás necesites ayuda, pero contarte tu propio cuento, sin filtros ni disfraces, puede ser lo más liberador que hayas hecho en la vida. Porque al final, no fue un drama, no fue un error, no fue un abandono. Solo fue una pata muy joven que con 15 años hizo lo que pudo. Cuidar un poquito dentro de la panza y después confiar. Confiar en que otra pata iba a poder seguir cuidando. Y así fue. Muchas gracias.